Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia de Jesucristo dice, amén. Amén. Dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Y dice acá, y los odres se pierden, pero echan vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mateo capítulo 9, verso 17. Amén a la palabra. Vamos a orar. Padre, nos acercamos delante de ti, delante del trono de la gracia. Te agradezco infinitamente, Dios, por todo lo que estás haciendo, por dar testimonio en esta noche de que tú estás aquí hablando a este pueblo, hablando a tu iglesia. Señor, en esta noche declaramos Santiago 1, verso 1 al 11, la sabiduría del Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob aquí. También declaramos 1 Corintios 2, versos 6 al 16, la revelación profunda del Espíritu de Dios en este lugar. Padre, clamamos y llamamos, Señor, al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y nos dé revelación. Que no sea hombre hablando, que sea tu Espíritu Santo dando a entender las cosas que tú estás diciendo ahora en el nombre de Jesús. Ato todo espíritu distractor, todo lo que se levante, Dios, a querer, Dios mío, bloquear el mensaje profético, y declaro que la palabra llega y produce fruto al 30, al 60, al 100 por uno. En el nombre de Jesús, gracias por estos milagros, gracias por testimoniar que tú estás en tu altar, Jesús, haciendo todas estas maravillas. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Hoy titulo a este mensaje, nadie puede recibir lo nuevo de Dios, el vino nuevo de Dios, sin entender la ofrenda de Cristo, o de que Cristo es la ofrenda para que tú recibas todo eso nuevo de parte de Dios. Hay un vino nuevo que hoy te va a impartir el Señor, pero ese vino nuevo tiene que ver con el entendimiento. Diga conmigo, entendimiento, que se te es impartido. Eso es lo que verdaderamente te va a cambiar. Ahí en Daniel 12:3 dice la palabra que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos brillan. Los entendidos, escúcheme, no van a ser engañados. Los entendidos siempre van a ir para adelante. ¿Por qué? Porque tienen la luz de Cristo dentro. Amén. Y una vez que tienen la luz de Cristo dentro, esas personas se convierten en lámparas en medio de tanta tiniebla. Mírale a tu vecino y decirle, serás luz en medio de la oscuridad de muchos. Serás lámpara para mucha gente. Serás luz y sal para el necesitado, para el que necesita de Cristo, para el que necesita, para tu familia, para tus seres queridos, para tus amigos. Bueno, el Señor me entregaba esta palabra. Ayer el Señor me mostraba aquí al ángel del Señor parado. Hoy me lo volvió a mostrar, pero me mostró algo pero tremendo. Yo podía ver al ángel del Señor aquí parado y podía ver una joven clamando por vestidos nuevos, por ropas nuevas. Y le decía, Señor, quiero ropas nuevas, quiero vestidos nuevos, necesito, pero no tengo cómo pagar, no tengo. Y escucho que el ángel del Señor le dice, no te preocupes, ya todo está pagado, y le puso el precio en las manos. Mírale a tu vecino y decirle, no te preocupes, que ya todo está pagado. Aleluya. Hoy te voy a poner el precio en la mano, decirle. Hoy te va a poner el precio en la mano el Señor. El precio se llama Jesús. Ahora me mostraba que le ponía en la mano y la joven contenta iba a ir a comprar el vestido nuevo. Y me llamó la atención esta revelación. Ahí en Joel 2:28 dice la palabra
que en los postreros días Dios derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y la señal de que el Espíritu Santo se está derramando en estos días finales es que tendremos sueños y visiones. Sueños y visiones proféticos que tendrán cumplimiento. Entonces Dios me mostraba esta revelación y es un mensaje para la iglesia, me dijo el Señor, me dijo el Espíritu Santo. Esa joven, en sentido alegórico que te mostré, representa mi iglesia. Mi iglesia que está desesperada por cambio. Porque hay aquellos que son iglesia de Dios que no quieren cambiar, que quieren seguir en la misma, que quieren seguir siendo religiosos, que no quieren renovar su mente. Pero siempre hay gente que en medio de los que no quieren están queriendo ser transformados. ¿Cuántos dicen amén? Siempre hay gente que en medio de tanta gente que no se atreve a humillarse ante Dios, hay gente que está dispuesta a humillarse. Ahora, esa es mi iglesia que está clamando por cambio. Pero mi iglesia tiene que entender que yo ya pagué el precio, que yo ya les di el precio. Y me mostraba el Señor, era mucho dinero que le puso en la mano a esa joven. Y ese varón que yo vi que puso el dinero en la mano de la joven es Dios, es el Espíritu Santo. Ahora, me llama la atención el dinero. Y le pregunté al Señor, ¿qué significa el dinero? Señor, decime qué significa eso. Yo sé que eso tiene más una interpretación espiritual que natural. Y el Señor me dijo, representa la obra de Jesús. Representa la ofrenda de Jesús que yo les di. La ofrenda de Jesús que el Padre nos dio. Diga conmigo, el Padre nos dio a su Hijo. Nos ofrendó. Entonces, escúcheme, hoy yo les voy a hablar de vino nuevo que Dios quiere traer sobre tu vida. Pero vamos a ir rompiendo algunas estructuras, métodos, formas que vos venís arrastrando. Que te voy a decir la verdad, esos métodos, formatos, capaz que decir que son bíblicos, capaz que decir que el Espíritu Santo te reveló, pero en realidad no son forma de Dios, sino estructuras de hombre que está teniendo encima. Hoy venimos con esta enseñanza a quebrantar eso y a establecer la enseñanza correcta, de modo que ese vino nuevo que el Padre ya te dio, mírale a tu vecino y decirle, ya te dio, venga a cumplimiento en los próximos días. Entonces, vemos acá en Mateo 9:17 dice, ni echan vino nuevo en odre viejo, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Bueno, antes de ir desarrollando así bien profundo esto, yo quiero hacerte entender que lo que Cristo hizo por ti es muy grande. Juan 3:16, poneme Juan 3:16, es un pasaje bíblico muy conocido. Dice, todos lo conocen, hasta lo conocen de memoria. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dale un fuerte aplauso a Dios por esa palabra. Amén. Para poder entrar en un vino nuevo, en un tiempo nuevo con Dios, donde vamos a ver bendición grande de parte del Señor, un avivamiento, multiplicación grande, tenemos que entender las cosas como son. ¿Qué dice la palabra? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a desarrollar lo primero que es mundo. Mundo significa conjunto de sistemas. Conjunto de sistemas. Escúcheme, el mundo no es solamente el mundo evangélico. Está también el mundo de la política, el mundo del deporte. Está el mundo de las ciencias. Está el mundo ahí afuera. ¿Me están entendiendo? Son los conjuntos de sistema del mundo. ¿Y qué dice la palabra? De tal manera amó Dios, habla del Padre, al mundo, que ha dado, haga este gesto, que ha dado
A ver acá los que alguna vez le pagaron el colegio a su hijo, ¿qué usted hizo cuando llegó ahí en la dirección donde se paga la cuota? Cash money, haga así. Escúcheme, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo. Amén. Muchos nos han hablado de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo, escúcheme, es la bendición de parte de Dios para nuestra vida, es la gracia que Dios nos dio por amor de Él para salvarnos, para que tengamos vida eterna. Pero pocos nos enseñan de que Cristo fue la ofrenda de Dios para que nosotros podamos recibir todos los beneficios. Amén. Escúcheme, Dios dio lo más preciado que tenía, su Hijo unigénito. ¿Qué quiere decir unigénito? Hijo único. Lo más valioso, lo más caro, lo más preciado que tenía. Escúcheme, en todo lo que más Dios amaba, Él dio por ti y por mí. Él ofrendó. Repita esa palabra, ofrendó. Entonces Cristo, escúcheme, es la honra de Dios para tu vida. Qué fuerte, ¿verdad? Cristo es la ofrenda del Padre para tu vida. Si usted entiende desde este punto de vista, usted va a valorar tanto lo que Cristo hizo en la cruz y lo que Dios hizo por ti, que yo me imagino que usted no va a estar teniendo doble vida, sino que va a procurar limpiarse cada día, porque es tan grande lo que Dios te dio, que es digno, escúcheme, de respetar, digno de honrar a su nombre. Ahora, diga conmigo la honra de Dios para nuestra vida. Y necesitamos renovar nuestro entendimiento para comprender estas cosas, para poder entrar en esos cumplimientos y tiempos nuevos que Dios quiere traer para nuestra vida. Algo muy grande Dios está a punto de hacer contigo, con tu familia, con tu economía, con tus hijos, con tu empresa, con tu ministerio. Algo muy grande que no te cabe acá en el entendimiento natural, en tu raciocinio humano. Por eso es que es importante renovar nuestra mente para que nosotros podamos comprender lo que Dios está queriendo hacer. Y para que usted entre en ese vino nuevo, usted va a tener que entender que Cristo es la ofrenda del Padre para tu vida. Es la honra de Dios para tu vida. Amén. Diga conmigo gracia. Diga favor y merecido. Y a veces nosotros nos autoflagelamos y como que tomamos un látigo. Señor, soy indigno de recibir, soy un vil pecador, soy indigno. Yo soy tan pecador que no te acerques a mí, Señor, soy un indigno. ¿Cuántos oran así? Los religiosos más así oran. Y no te das cuenta que Dios te ha honrado a pesar de tus miles y multitudes de pecados, dándote a su Hijo. ¿Qué tenés que hacer vos para que empiece la solución del pecado en tu vida? Recibirle. Amén. Acuérdense que en el antiguo pacto los pecados solamente eran cubiertos con los sacrificios que hacían los sacerdotes. Pero en el nuevo pacto, repita conmigo, en el nuevo pacto, el pecado no es cubierto solamente, sino que es quitado. Cuando Juan se encuentra con Jesús, aleluya, Juan le mira a Jesús y le dice, ahí viene el Cordero bendito de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. La ofrenda de Cristo, la ofrenda del Padre a nuestras vidas, escúcheme, que es la obra de Cristo, nos quita el pecado, amado. Entonces usted debe dejar de ser religioso. Y verdad, parece de vuelta a la iglesia tradicionalista, por mi culpa. Y por mi mera culpa, y por mi culpa, y por mi culpa, y por mi culpa, y por mi culpa. Y así ora. ¿Cuántos conocen esa oración? Por mi culpa. Entonces, escúcheme, Dios te está diciendo, basta ya de por mi culpa y recibí mi gracia. Reciba a mi hijo. Yo ofrendé. Vos tenés que recibir. Si querés ver los cambios, si querés ver el vino nuevo, vos tenés que recibir.
Y así está el pueblo cristiano, atado, cegado, con un estupor espiritual, queriendo justificarse ante Dios, y no se da cuenta que lo que Dios hizo es muy grande. ¿Cuántos son padres aquí? Levanten la mano los padres. Escúcheme, cuando tu hijo, por más que sea rebelde, débil, escúcheme, es tu hijo. Usted, si va al colegio o él necesita algo, por más que tenga miles de debilidad, usted va a agarrar y va a comprarle. No porque cometió un error, usted no le va a pagar el colegio, no le va a comprar qué comer. ¿Me entiende? Aleluya. Así también Dios es tu Padre, Dios es nuestro Padre. Amén. Y nos ha ofrendado a su Hijo Jesucristo. Amén. Para que todo aquel que en Él cree, y creer implica también recibir, no solamente creer, recibir. Amén. En estos días escuché a un profeta predicar y decir, acá nadie viene a recibir a Cristo, acá la gente tiene que venir a hacer lo que Él obliga. Y me llamó la atención esa prédica porque la palabra dice que a todos los que le recibieron, Él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Esto se trata de recibir. Diga conmigo, hoy debo recibir a Cristo en mi vida para entrar en el vino nuevo. Cristo es el precio escúcheme, es la ofrenda de Dios para que todos tus problemas sean resueltos. El primer problema es el pecado. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Ok, ahora vemos por ejemplo un ejemplo clave ahí en Juan 13:20. Vamos a ver qué dice. Juan 13:20. Dice la palabra del Señor. Juan 13:20. Importante renovar nuestro entendimiento para comprobar la voluntad de Dios buena, diga conmigo, buena, agradable y perfecta. Dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Repita esa palabra, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esa palabra, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Iglesia, nosotros tenemos que entender que si nosotros recibimos la ofrenda del Padre, estamos recibiendo también al Padre. A su nombre. La autojustificación es un enemigo de esto. O la mera culpa. Las oraciones, escúcheme, que no son cristocéntricas, sino culpa, sino pecado, sino condenación. No importa cuál sea tu debilidad, tu pecado, tu error, tu falla ante Dios. ¿Acaso Dios no tiene poder de borrar como unas nubes tus rebeliones, dice la palabra? Él tiene poder. Pero hoy tú tienes que aceptar ese poder, esa ofrenda que está en Jesús. Para que todas esas rebeliones, esas nubes de pecado se borren. Y si usted recibe, diga conmigo, recibo la ofrenda del Padre, recibo también al que dio la ofrenda. ¿Cuántos dicen amén? Qué impresionante, qué misterio, pero enriquecedor. Aleluya. Ahí en Génesis 22, 13, Génesis 22, 12, 13, dice la palabra del Señor. Voy a leerlo, Génesis 22, 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero, diga conmigo, a su espalda, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó al carnero. Amén. Acá vemos de vuelta en sentido real Abraham, pero en sentido alegórico Abraham representaba también a Dios.
¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Cómo Dios se mueve? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Abraham le dijo, sacrifícame tu hijo, el único hijo, el hijo de la promesa que te nació, que era Isaac. Y vemos ahí a Abraham obedeciendo. Estaba dispuesto a ofrendar su propio hijo llamado Isaac. Fíjense si Abraham no tenía el corazón de Dios. ¿Sí o no? Abraham tenía el corazón de Dios. Estaba a punto de ofrendar a su hijo Isaac en el altar. Lo iba a sacrificar. Y ya Abraham tenía el cuchillo en la mano. Y cuando iba a matar a su hijo como ofrenda para Dios, dice que la voz dice, Abraham, no extienda tus manos en contra del muchacho. No lo extienda. ¿Por qué? Porque Dios vio que Abraham, escúcheme, tenía un corazón similar al de él. Pero también Dios estaba queriendo enseñar una parábola. ¿Qué estaba queriendo enseñar el Señor? El Señor estaba queriendo enseñar, ese es mi corazón. Mi corazón está dispuesto a dar mi propio hijo. Mi corazón está dispuesto a dar su propio hijo. Diga conmigo, la ofrenda de Dios es Jesús. Ahora me llama la atención, como que tenía que ocurrir sacrificio. Dice que a las espaldas de Abraham apareció un carnero. Repita conmigo, carnero. Símbolo de Cristo, porque tenía que ocurrir el sacrificio. Vemos ahí al Padre de vuelta dando un carnero. El carnero es símbolo de Cristo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. En este caso el carnero dio ¿para qué? Para que ocurra el sacrificio. Ahora me llama la atención que Abraham estaba de espalda. Venía acá a colocar, te voy a dar un ejemplo. Y quiero que usted me atienda acá. Y el carnero estaba aquí. Abraham se da vuelta y encuentra el carnero ahí. Amén. ¿Hacia dónde estaba mirando el carnero? Hacia la espalda de Abraham. La espalda, ¿saben qué significa? La multiplicación. La espalda significa, escúcheme, en los lomos de nuestro entendimiento en un nivel que otros no llegan. ¿Cuántos dicen amén? Hay sabiduría, dijo el Señor, que no ha hablado príncipe de este siglo, ni hombre de este siglo, sino sabiduría que viene de Dios. Entonces, escúcheme, los lomos de Abraham representan la multiplicación del entendimiento, el conocimiento, y como dijo ahí en 3 de Juan el Señor, así como prospera tu alma, tu entendimiento, serás prosperado en todas las cosas. ¿Se dan cuenta por qué tenemos que renovar nuestro pensamiento, nuestro entendimiento? ¿Por qué? Porque a la medida que conocemos más de Jesús, de estos misterios, más Dios nos prospera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el carnero, repita, el carnero, símbolo de Cristo, que el Padre ofrendó, estaba a las espaldas de Abraham. En otras palabras, y ese lugar Dios lo llamó Jehová Jireh. Repita, Jehová Jireh. Jehová Jireh significa lugar donde Dios provee. Jehová proveerá. Mirar a tu vecino y decirle, Jehová ya proveyó en el madero. Fíjense que ahí está escrito en futuro. Jehová proveerá. Ahí está escrito en futuro. Repita conmigo, Jehová proveerá. Pero ya que Cristo murió en la cruz y ya la ofrenda está hecha, usted tiene que empezar a decir, Jehová ya proveyó. Dice que ahí Jesús, cuando bebe el vinagre, dijo esta palabra en la cruz cuando estaba siendo crucificado: consumado es. Consumado, escúcheme, es una palabra griega que significa telió. Eso significa hecho está. Diga conmigo, hecho está. Hecho está mi milagro. Hecho está mi bendición. Es como entiendo lo que declaro. Y como declaro, conforme a mi entendimiento, va a ocurrir. Si usted dice Jehová proveerá, usted está hablando futuro. Pero cuando usted dice hecho está, usted está hablando que el futuro sea adelante, que haya un aceleramiento. Diga conmigo, hay cosas que cambiar. Hay que renovar el entendimiento. Entonces, escúcheme, el carnero estaba a la espalda mirando lo que el Padre proveyó Cristo en parábola y llamó ese lugar Jehová Jireh. En otras palabras, cuando a nosotros se nos revela que Cristo es la ofrenda del Padre, se va a multiplicar todo. Amén. ¿Qué promesa Dios le dio a Abraham? Te multiplicaré, serás bendición, poseerás la puerta de tus enemigos, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Te multiplicaré.
Tu descendencia será como las estrellas que están en los cielos, incontables, y como la arena que está al borde del mar, incontable. Por eso el carnero apareció detrás de los lomos. Cuando a nosotros se nos revela que Cristo, escúcheme, es la ofrenda de Papá Dios, nosotros vamos a vivir en multiplicación constante. No en retraso, no en fracaso, no en miseria. Vamos a andar día conmigo avanzando. Por eso la palabra dice: de gloria en gloria, de poder en poder, de avivamiento en avivamiento, de unción en unción, de multiplicación en multiplicación, de crecimiento en crecimiento. Denle un grito de júbilo. Pero ¿cómo estamos leyendo la Escritura? ¿Cómo estamos entendiendo ese tema? Mucha gente malinterpretando y entendiendo las cosas. Lo están interpretando obviamente sin el Espíritu Santo a la palabra, ¿verdad? Desde un espíritu religioso legalista. Y yo le voy a decir algo: el Espíritu Santo y la palabra caminan juntos. Dios no hace nada sin su palabra. Amén. La palabra es un vehículo quieto si el Espíritu Santo no es la que la mueve. Amén. Así hay muchos cristianos que son puro vehículo quieto, pura sabiduría de Génesis y Apocalipsis, pero sin Espíritu Santo. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, el vehículo se mueve. El verbo se hace carne, la palabra se hace viva, se hace real. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Satanás ahí en el desierto, ahí en Mateo 4? No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es la palabra que sale de la boca de Dios? La palabra rema, la palabra revelada, esa palabra que está conectada a la palabra y el Espíritu Santo juntos. Amén. Entonces, escúcheme, cuando nosotros entendemos que Cristo es la ofrenda del Padre, vamos a vivir en vino nuevo. Diga conmigo, vino nuevo. Ahora, gloria a Dios. ¿Qué pasaría? Alguna vez, bueno, voy a dar este ejemplo. ¿Alguna vez alguien fue y compró un regalo a su hijo y le dio un envío, le hizo un envío de ese regalo? ¿Quién hizo alguna vez eso? Quiero darte un ejemplo ahí práctico. Amén. Quiero que vayamos ahí al Evangelio de Juan 16, 7, 8. Juan 16, 7, 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Ahí Jesús le habla a sus discípulos cuando él ya iba a presentarse como ofrenda en la cruz. Dice: porque si yo me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Diga conmigo, os lo enviaré. Atienden acá, el Padre ofrendó a Jesús. Jesús cumplió su tarea de ofrenda por la humanidad. Y fruto de la ofrenda, diga conmigo, se le envió. El regalo más grande Dios te ha dado. Mírale a tu vecino y decirle: el regalo más grande Dios te ha dado. Su Hijo, precio del regalo más grande. ¿Cuál es el regalo más grande? La presencia del Espíritu Santo en tu vida. Mira cuánto Dios te ha amado. O te ama. En Hechos 2 dice la palabra: y en el día de Pentecostés estaban todos unánimes. Y de repente vino del cielo como un viento recio, un estruendo que llenó toda la casa. Y todos, dice todos, ¿qué dice la hermana Juanita nomás? O los hermanos testigos de Jehová nomás, o los hermanos de tal iglesia nomás, o los hermanos de tal denominación nomás. ¿Qué dice? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Había griegos, había prosélitos, había alemanes, había africanos, había gente de diferentes naciones en ese lugar y recibieron del Espíritu de Dios. ¿Qué te dice la religión? Acá nomás está Dios. No, Dios dice no. Yo morí por el mundo. Yo di mi hijo por el mundo, dice. Jesús dice: mi obra fue por el mundo, por todos. No hice acepción de personas. Blanco, negro, rojo, amarillo. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a la palabra?
Qué importante es saber esto. Esto es abecedario de la vida cristiana, pero a veces estamos confundiendo estos principios y por eso es que nos estamos desviando y no estamos viendo la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque hemos desplazado a Jesucristo y porque hemos desplazado su obra por cualquier otra cosa antes de que Él sea el centro de todas las cosas. Ahora, para que vean que es bíblico lo que le digo, quiero que vayamos a Hebreos 10, 14 al 22. Mirale a tu vecino y decirle: recibí la ofrenda de Jesús y viví en vino nuevo. Les dije Hebreos 10, ahí voy a leerlo, capítulo 10, versículo 14 en adelante. Porque con una sola ofrenda, ¿qué dice? Vamos a repetir eso. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No dice a todo. ¿A quién dice? A los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Aquellos que le han recibido y han determinado honrar. Amén. Y escúcheme, y determinar también cambiar y arrepentirse por lo que Dios hizo por ellos. Por una sola ofrenda, escúcheme, Él hizo perfecto a los santificados. Diga conmigo, santificado. Quiere decir eso apartado. ¿Cuál es la ofrenda que el Padre dio? Jesús. Ahora, continuamos, está interesante, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré, dice, muy bien, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué fuerte, ¿verdad? Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, repita conmigo, vino nuevo, camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, en su carne. Acá hay un misterio también de la Santa Cena, no vamos a hablar de Santa Cena, pero interesante, muy interesante. Escúcheme, en el antiguo pacto había un lugar que se llamaba el tabernáculo. Ya se los hablé varias veces del tabernáculo, pero es importante, el Señor me pone que te lo hable ahora. El tabernáculo era una tienda que tenía 3 sectores. En el primer sector era un lugar de sacrificio. Había un altar de bronce donde se presentaba el sacrificio. Bueno, había algo que se llamaba el lavacro, un lugar donde el sacerdote se purificaba. Antes de entrar a los siguientes bloques, no vamos a entrar en los detalles, las cortinas, las paredes y cosas así, pero en el segundo bloque había un lugar que se llamaba el lugar santo, repita, lugar santo, donde había cosas proféticas como esto, había una menorá, un candelabro, estaban los panes sin levadura y el altar de incienso que representa la oración. Ahora, en el tercer bloque, que se llama el lugar santísimo, repita, lugar santísimo, ahí entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año. Repita esa palabra, sumo sacerdote. En ese lugar había una urna de oro puro, también tenía detalles de madera de acacia. Esa urna se llamaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Que dentro de esa urna tenía 3 elementos proféticos. Tenía la vara de Aarón que floreció, las tablas de la ley que Dios le entregó a Moisés en el Sinaí y el maná que representaba el alimento que Dios le dio al pueblo de Israel en su desierto. Encima de esa urna había 3 figuras de querubines de gloria, señal de que Dios custodiaba esa urna, símbolo de su presencia con ángeles. Ahora, en ese lugar solamente entraba el sumo sacerdote, repita, el sumo sacerdote, una vez al año. Y el sumo sacerdote tenía que estar santo.
Me llama la atención el sueño que tuvo la hermana, que uno tenía como una vestidura y tenía una soga aquí. Eso es lo que vio la hermana. ¿Dónde está la hermana? Levanta la mano. Eso es lo que viste, tenía una soga acá. Y el sumo sacerdote, cuando entraba en el tercer bloque, se le tenía que poner una soga aquí. ¿Usted sabía eso? A la cintura. ¿Por qué? Porque si el sumo sacerdote estaba en pecado, ahí mismo caía el fuego del Señor, lo consumía, y la gente que estaba allá afuera esperando estiraba la soga, y lo que llegaba solamente era ya la calavera, porque el fuego lo consumió por el pecado. Qué delicado era llegar a la presencia de Dios, a ese lugar nuevo, pero qué tremendo la obra de Cristo. Diga conmigo, por una sola ofrenda, Cristo rasgó el velo. Diga conmigo, rasgó el velo del segundo bloque, del tercer bloque. ¿Y qué dice Dios? Ya nadie te puede impedir no entrar al tercer velo, ni al segundo velo, ni al tercer velo. Tú puedes entrar por medio de la obra de Jesús, no justamente al tabernáculo hecho por Moisés, sino al tabernáculo que está en el cielo. Y se cumple en tu vida Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Amén. Para hallar misericordia, para el oportuno socorro, ¿verdad? Ahora, fíjense lo que dice el Señor. Acérquense confiadamente, con pecado o sin pecado, ¿verdad? Hay gente que dice, Señor, primeramente me limpio para entrar ante el lugar santísimo. Me limpio, Señor, antes de entrar ante el trono de tu gracia. Me entero que vos te haces la limpia antes de la obra de Cristo. Así hay mucha gente religiosamente obrando. Tú entras, escúcheme, donde entraba solo el sumo sacerdote por gracia. Porque Cristo fue el sumo sacerdote, sin mancha, justo, sin pecado. Amén. Que dio su vida por ti y por mí para que nosotros podamos tener redención. Y escúcheme, la sangre del Cordero de Dios bendito que es Cristo, y también nuestro sumo sacerdote que se presentó como ofrenda. Imagínense, como Cordero y como sumo sacerdote. Multiforme fue la función de Jesús. Pero todo eso es para nuestro beneficio. Hoy nosotros podemos entrar delante de la presencia de Dios con todo y malestar. Tenemos un sumo sacerdote ahí que presentó una ofrenda para siempre. Y vos, por medio de esa ofrenda, escúcheme, recibí perdón de tu pecado, limpieza por medio de esa sangre. Aleluya. ¿Verdad? ¿Y qué dice? Para hallar oportuno socorro. En otra palabra, acércate al trono de la gracia. Está en pecado, vas a alcanzar el oportuno socorro para que seas libre de ese pecado. ¿Cuál es el oportuno socorro? La ofrenda de Jesús, la sangre de Jesús que fue derramada por ti. Deje de orar así religiosamente. Señor, me limpio antes de entrar ante tu trono. Nadie entra limpio ahí, ¿me entienden? Todos entran contaminados. Usted entra ahí para recibir el oportuno socorro. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? ¿Por qué no le aplaudí a Jesús? Si usted entiende esto, no va a ser engañado. Dios le va a transicionar vino nuevo. Va a accesar, escúcheme, a todas las promesas del Señor. No va a vivir estancado. No va a vivir con el Dios desconocido que habló Pablo ahí en el libro de los Hechos. Porque muchos tienen un Dios desconocido. Un Dios a quien le ora y no le responde. Un Dios a quien le busca pero no le encuentra. Muchos tienen ese Dios y están en la misma iglesia. ¿Por qué? Porque ese Dios desconocido está con la ley. Pero el Dios, aleluya, que yo conozco y que tú conoces, escucha nuestras oraciones, ve cuando nos humillamos y responde nuestras oraciones. Amén. Y acá hay más revelación para tu vida. No es que responde. Ya respondió por vos en la cruz. Vos lo que tenés que hacer es, Padre, me aferro a lo que Cristo hizo y recibo todo lo que tú ya me diste. Aleluya. Diferente sería tu forma de orar, de interceder, si tú entiendes estos misterios. Entonces, fíjense lo que dice ahí en Mateo 9:17.
ni echan vino nuevo en odre viejo. ¿Qué es el vino nuevo? Ahora entrando acá al vino nuevo. Me da 15 minutos más. Esto es lo más importante. Porque esta palabra, escúcheme, el día de mañana va a producir mucho fruto en usted. Acuérdese que el sonido precede a lo que se cumple. Y dijo Dios ahí en Génesis, sea la luz, y fue la luz. Primero lo dijo, después se cumplió. La palabra llega a tu vida, parece ser palabra nomás, pero al otro día va a tener resultado. Porque yo creo que se está sembrando en buena tierra. Amén. En buena tierra que va a producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ahora, ¿qué es el vino nuevo? Lo mejor de Dios. Si usted quiere anotar eso, anótelo. Lo mejor de Dios para tu vida, familia, ministerio, empresa. Los mejores dones Dios tiene para vos. Ahí en Efesios 4 dice, llevando cautiva la cautividad, dice, dio dones a los hombres. Imagínense, nos libertó, nos limpió, llevó nuestra cautividad por medio de su obra y encima nos da dones. ¿Qué son dones? Son, escúcheme, regalos de parte de Dios, dones espirituales. Vino nuevo, escúcheme, los mejores dones Dios te va a dar si vos entendés la obra de Cristo. Primera de Corintios 12, versos 1 al 31, habla de los 9 dones del Espíritu. Y hay aparte de los 9 dones del Espíritu que no están registrados ahí, que Dios también tiene para darte. Por ejemplo, el don de sueños. No está registrado en Primera de Corintios 12, versos 1 al 31, pero el don de sueños existe. José tenía el don de sueño. Está el don de interpretar sueños. No está registrado en Primera de Corintios 12, pero se interpreta sueños. A su nombre. Vemos ahí José le interpretó el sueño a Faraón. Diga conmigo, vino nuevo, los mejores dones Dios tiene para mí. Eso es vino nuevo. Ahora, los más abundantes recursos. Usted ve, por ejemplo, ahí en Lucas 5, la pesca milagrosa. Usted ve de qué manera quitó los peces Jesús. Unos poquitos de mandí de la costita. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? Boga mar adentro. En otras palabras, metete profundo con la palabra, con la revelación. Metete profundo conmigo. Entendé mi obra. Y yo te voy a revelar una pesca milagrosa. Esa pesca milagrosa fue tan abundante que le produjo temor a Pedro. Hay algo tan grande, escúchame, que va a ocurrir contigo que te va a asombrar y te va a producir temor a Dios. Verdaderamente mi Dios existe. Verdaderamente mi Dios está vivo. Verdaderamente mi Dios bendice. Verdaderamente mi Dios prospera. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo tan grande que Dios va a traer que te va a producir temor. Aleluya. Es lo que vio la hermana. Estaba tan cansado, el profeta. ¿Por qué? Y parecía que tenía miedo, una guerra, porque tanta multitud que viene. Los sueños, Dios habla por los sueños. Escúcheme, yo sé que Dios está haciendo algo que nos va a asombrar. Nos va a dejar con la boca abierta, con el rostro pálido. A su nombre. Diga conmigo, vino nuevo, pesca milagrosa. Ahí en Primera Reyes 17 vemos con Elías, por ejemplo, un símbolo de Cristo extraordinario. Vemos, por ejemplo, ahí que la harina no le faltó a la viuda en su escasez, el aceite. ¿Verdad? Dios proveyó a Elías utilizando cuervos. No le hizo faltar que beber. Escúcheme, cuando nosotros estamos en vino nuevo, no va a faltar. Por más que vos estés pasando por desierto, escúchame, no te va a faltar. Jehová es tu pastor, nada te faltará. No va a faltar, amado. Dios va a activar un cuervo y va a traer los recursos. Aleluya. Dios va a hacer que sobrenaturalmente, aleluya, no falte en tu casa, en tu alacena, en tu heladera. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted debe entender que Cristo ya pagó todo por usted en la cruz. A su nombre. ¿Quién vive? Ahora, vino nuevo son los milagros más notorios que hay. En Hechos 3 vemos un milagro notorio. Un cojo que estaba delante del templo de la Hermosa.
¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Qué le llama la atención primeramente a la gente? La gente no viene primeramente por la palabra, viene por los milagros que pasa acá. Hay cosas tan notorias que aquí pasa que la gente se queda con la boca abierta y después se convierte a Jesús. Al verdadero Jesús que hace estas cosas notorias. Porque muchos hay hablando de un Jesús que ni siquiera ellos conocen, ¿verdad? Y que lo que están manifestando es un poder engañoso que no es el poder de Dios. Escúcheme, el poder de Dios es tan fuerte que tiene poder de conmoverte y deshacer toda tu estructura. Diga conmigo, los milagros más notorios vienen. Vino nuevo. Diga conmigo, milagros notorios. Aleluya. En eso también pueden entrar palabras de ciencia. Eso para mí son señales extraordinarias. Imagínense qué le dice el Señor ahí al Ananías. Le dice, Ananías, vete a la casa por esta calle que se llama derecha y vas a irte a tal lugar, a tal casa, y ahí hay un hombre llamado Saulo, está orando. Ve y ponle las manos y será lleno del Espíritu Santo. Fíjense, le habló en don de ciencia. Diga conmigo, cosa extraordinaria. Ananías, vete a la casa, le dio nombre, le dio dirección, nombre de calle. Impresionante, le dio el nombre del apóstol que estaba arrodillado. Le dijo cómo estaba arrodillado. Le dijo su dolencia, que estaba cegado. Qué fuerte, diga conmigo, Dios sigue hablando de esa manera, detallada, específica. Pero ¿qué pasa? A nosotros la religiosidad nos enseñó. Ve un profeta moviéndose en vino nuevo, en don de ciencia, ya empieza a decir un brujo. Y Dios siempre se ha movido así. Dios no ha cambiado. Nosotros es que le hemos encajonado a Dios. Aleluya. Revelaciones de impacto. Salvación de multitudes. Salvación de multitudes. Vino nuevo. Aleluya. Randa la mastaya macaya. Siento la presencia del Señor. Él está aquí. Riquezas y finanzas. La gente dice, ay, no va a hablar de finanzas. No. Eso es parte, escúcheme, del vino nuevo. ¿Qué dice la palabra en Ageo 2:9? La gloria postrera de esta casa será mayor que la. Habla de nuestra casa, nuestra vida. ¿Y qué dice el Señor? Mío es el oro, mía es la. De Jehová es la tierra y su plenitud, los recursos. Lo mejor Dios te va a dar en los próximos días, pero tú tienes que entender esto. Amén. Dios no puede echar vino nuevo en odre viejo. El odre representa el corazón y su condición. Dios no puede echar vino nuevo sobre un patrón de conducta inapropiado, sobre estructuras viejas, sobre un corazón amargado, sobre una vida desordenada, sobre una mala administración, sobre un nivel de oración y búsqueda pasivo. Amén. Aleluya. Vino nuevo en odre nuevo, en una vida transformada. Usted va a tener que poner de su parte también. Primero, para entender, va a tener que empezar a congregar, va a tener que empezar a ojear la Biblia, va a tener que empezar a ayunar, a orar, no justamente para reprender los demonios de su vida, no. Va a tener que empezar a orar, a ayunar, para que Dios le dé entendimiento hacia dónde le quiere llevar. Amén. Porque muchos demonios y muchos espíritus autoridad tienen sobre tu vida porque te falta entendimiento nada más. Aleluya. Hay espíritus, hay brujos, hay hechiceros, hay demonios que ya no van a tener autoridad sobre ti, sobre tu finanza, sobre tu familia, sobre tu empresa, cuando tú empiezas a tener el entendimiento correcto. Pierde poder. ¿Por qué? Porque la palabra se hizo viva en ti, se hizo carne en ti, el verbo, y tú tienes, aleluya, la revelación correcta, que es como un escudo en contra de esos hechiceros. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Abraham, yo seré tu escudo. Aleluya. Profetizo sobre tu vida que Dios será tu escudo y que te levantarás a buscarle como Él se merece.
¿Por qué Dios no echa vino nuevo en odre viejo? Porque Dios es un Dios sabio. Amén. Dios no va a desperdiciar lo mejor en un corazón inapropiado. Qué fuerte eso, ¿eh? ¿Y cuál es el corazón inapropiado? Lo primero que va a decir, el corazón de pecado, el religioso, el corazón que no perdona. No, el corazón inapropiado es aquel corazón que no entiende, que tiene cegado el entendimiento a la palabra del Señor. Entonces Dios no va a echar lo mejor en una persona o en un corazón que no está dispuesto a ser transformado y cambiado por Él y que no está dispuesto a recibir lo que Él hizo por Él. Aleluya. Dios sabe que si te bendice con vino nuevo, sin un corazón transformado, esa bendición que Él te puede dar, te puede llegar a corromper si tu corazón no está preparado. ¿Cuánta gente usted ve, verdad, que recibe algo material y su corazón para Londres se fue? Y escúcheme, Dios no va a cometer ese error. Pero ¿cómo si? Y esa persona dice, no, Dios me dio, Dios me dio. No, Satanás también da. Pero yo soy cristiano, leo la Biblia. Satanás también da. Jesús, siendo, escúcheme, Cristo, Satanás le tentó. ¿Con qué le tentó? Con bienes. ¿Con qué le tentó? Con lo que era de Él. Los bienes, la riqueza, el oro, la plata era de Jesús, siendo que Él es el heredero de todo. Te voy a decir algo, el oro, la plata, la riqueza es tuyo. Vos sos heredero, heredera, coheredero con Cristo. Satanás te va a tentar con lo que es tuyo. ¿Me entendés? Te va a tentar con lo que es tuyo. ¿Y por qué, pastor, no tengo lo que es mío entonces? Porque tenés odre viejo. Dios ya tiene tu bendición, pero Dios tiene que transformar tu corazón a la medida que vos le dejás obrar y recibir su obra. A la medida que Él te transforma, Él te va a ir dando lo que es tuyo. Lo que ya te pertenece por herencia. Acuérdate que tú eres coheredero, coheredera con Cristo. Coheredero, ¿saben qué significa? Que compartimos prácticamente la misma herencia. Qué fuerte. Yo, pastor, sale la hermana fulana allá. Sí, vos también, hermana. ¿Sí entendés? Porque Dios no hace acepción de personas. Aleluya. Yo he visto gente que ha venido a los pies de Jesús, nunca su vida fue igual. Siempre Dios le llevó en un nuevo nivel, las cosas cambió, siempre hubo progreso, nunca hubo retroceso. Si hubo retroceso, hubo algún problema. Posiblemente te desviaste de Cristo nada más. Y este es el tiempo, escúcheme, de enfocarse de vuelta en Él para recibir todo ese vino nuevo. El Señor va a derramar su mejor vino nuevo en un corazón arrepentido y convertido. Mírale a tu vecino, decirle arrepentido y convertido. Dice ahí en Hechos 3:19. Vamos a ver qué dice Hechos 3:19. Dice la palabra del Señor Jesús. Hechos 3:19. Una palabra extraordinaria. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos. Dos cosas. ¿Qué dice arrepentíos y convertíos? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Tiempo de refrigerio está hablando de bendiciones que Dios va a traer. Pero ¿qué condición pone el Señor? Arrepentíos y convertíos. Número 1 dice arrepentido. Arrepentido es una palabra griega. En el griego significa metanoia. Significa cambio de mentalidad. Repita, cambio de mentalidad. Romanos 12. Renueven la mente para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Arrepentido. Arrepentido no es lo que te dijo la religión. Hermano, arrepentite. Yo le voy a decir algo. Por más que vos a un cabeza hueca le diga 500 veces arrepentite, no se va a arrepentir si no le da el entendimiento exacto. ¿Verdad? Por eso hoy la iglesia se volvió un grupo de cavernícola
cavernícolas es gente que no entiende, gente que son mona con gilet. Amén. Hay predicadores que yo me pongo también eso, yo era así. Amén. Hasta que se me reveló Cristo. Y prediqué, escúcheme, mucho tiempo sin Cristo. Y en el nombre de Jesús también decía las cosas. Es fuerte, ¿verdad? Hasta que Él se me empezó a revelar. Mono con gilet, ¿por qué? Porque vos podés ser un mono con una espada hablando. Y en vez de edificar, estás lastimando. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra no es para eso. Según la palabra ahí en 1 Corintios 13:2, habla la palabra de que la profecía más segura, la palabra viene para exhortación, consolación y edificación. Exhortación es corrección, repita, corrección. Está la corrección que uno le tiene que poner por indisciplinado a alguien, pero está la corrección cuando uno de repente tiene un error ortográfico. Amén. O un horror o error doctrinal. Diga conmigo, exhortación, edificación. Edificación no habla de revelación. Y consolación, la palabra tiene que consolar. Si es Dios hablando, te va a consolar. Jamás te va a producir amedrentamiento, temor, el deseo de irte a la iglesia. Al contrario, te va a producir un hambre y una sed por Dios tremenda por la palabra. Te va a cumplir en vos lo que dijo el salmista. ¿Verdad? Como el ciervo que brama junto a las corrientes de las aguas. Señor, así mi alma tiene sed de ti, el Dios vivo. Cuando usted se encuentra a la fuente, a Cristo, verdaderamente a la palabra, usted tiene hambre y sed de su justicia, hambre y sed de esa profundidad. Usted no quiere menos de lo que recibió ayer, siempre usted quiere más. Entonces dice arrepentidos y convertidos. Dos palabras. Para que sean borrados vuestros pecados y venga la presencia del Señor, tiempo de refrigerio. Convertido, ¿verdad? Y se para bien claro. Conversión, amado. Muchos pueden estar arrepentidos, pero no convertidos. Amén. Arrepentido, viene a la iglesia sucio. Mirar a tu vecino, sucio. Sucio en aprendizaje otra vez. Sucio en aprendizaje. Eso significa arrepentido. Para que se te limpie los pecados, se te borren los pecados, usted se va a tener que convertir. Segunda palabra, convertir. Fíjense que el Señor le llama a los 12 apóstoles. Le llama a Pedro, le llama a Juan, le llama a Rollo los muchachos. Y le dice, mis apóstoles, tremendo. Esos hombres estaban más endemoniados que cualquier persona. Y el Señor ya le llamó apóstoles. Fíjense que Pedro le negó a Jesús. Viste que Pedro casi le pone una traba a la obra de Cristo. Tanto así que siendo que Jesús le llamó apóstol, Jesús le vuelve a llamar Satanás. Porque Pedro, Juan, los apóstoles estaban arrepentidos pero todavía no convertidos. Uno se convierte cuando verdaderamente tiene un encuentro con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Verdaderamente Pedro se convirtió cuando ahí en Hechos 2 él recibe el bautismo del Espíritu Santo. Usted puede estar arrepentido aquí pero no convertido. Y arrepentido con conocimiento de Génesis y Apocalipsis y la palabra también. Y arrepentido con un evangelio, escúcheme, que supuestamente dice que Dios a usted le guía. Pero escúcheme, falta conversión. La conversión solamente cuando viene el Espíritu Santo, Él te transforma. Entonces cuando hay arrepentimiento y cuando hay conversión, todo empieza a ser borrado. Porque ya fue pagado por precio de sangre. Tus pecados empiezan a ser borrados. Tú te empiezas a santificar. No por esa santidad religiosa, sino por la santidad que da Dios. Y tú empiezas a vivir en vida nueva. Amén. Y empiezan a venir los tiempos de refrigerio.
Se fueron esos temores, se fueron esos pánicos. Dios te empieza a abrir puertas. Empiezas a vivir en vino nuevo. Y eso profetizamos en esta noche sobre tu vida. Arrepentimiento y conversión de corazón. Aleluya. Dios hará de ti grandes cosas. Dios derramará sobre ti su buen espíritu. Aleluya. Vendrán esos tiempos de refrigerio. Aleluya. Toda tribulación es momentánea. Toda prueba es del momento. Pablo dijo, esta leve tribulación, apuntando que la prueba es momentánea, producirá un excelente peso de gloria. Cada vez. Aleluya, cada vez, dijo Pablo, quiere decir que cada vez que más te conectes a la palabra, cada vez que más te conectes a la oración, cada vez más que te congregues, cada vez más, aleluya, que lea la Biblia, esas tribulaciones van a ir siendo apagadas y Dios va a ir desatando nuevos niveles, nuevos pesos, tiempo de refrigerio. Lo mejor para tu vida está por venir, nunca está atrás, está por venir. Yo estoy viendo aquí gente, aleluya, arrepentida, convertida y ya en tiempo de refrigerio, transformado por la mano de Dios, transformado por el poder de Dios, transformado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? A su nombre. Ezequiel 36, 26 al 28. Dice la palabra. Y os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Amén. Cuando recibimos la ofrenda de Jesús, recibimos al Espíritu Santo. Entramos, escúcheme, en el nuevo pacto. Repita, nuevo pacto. ¿Qué dijo ahí Pablo en Hebreos? Esto tiene que ver con el velo rasgado, su ofrenda. Esto tiene que ver con su carne. Acá le voy a dar una revelación. El corazón de piedra muchos tienen. Y el corazón de piedra no es ese corazón duro, recoroso que tenés. El corazón de piedra es el corazón de las 613 leyes que Dios le dio a Moisés. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué dice el Señor? Voy a romper el legalismo de su vida y le voy a dar un corazón de carne. Un corazón sensible al Espíritu, y el Espíritu va a escribir las leyes en su mente y en su corazón. Ya no es por religioso y por duro que van a leer la Biblia, sino que espontáneamente, aún hasta muchas veces, naturalmente, tú estarás cumpliendo los mandamientos del Señor. No por obligación, no porque el pastor te obligó, sino porque tú tienes una voz interna que se llama el Espíritu de Dios, que te dice, hijo, este camino no me agrada. Hay caminos que al hombre le parece recto, pero su fin es de muerte. Hijo, apártate de este lugar. Tú ya empiezas a escuchar internamente una voz que te dice, esto está bien, esto está mal. Eso es el discernimiento del Espíritu Santo, que usted lo recibe por gracia. Se rompió el corazón de piedra, se estableció el corazón de carne, que es, aleluya, conforme al corazón de Dios. Aleluya, y empiezas a entrar en las promesas de Abraham, te vuelves una persona cristocéntrica, llena del Espíritu Santo y camina bajo la gracia y el favor de Dios. Apláudale al Señor. Eso es vino nuevo. Aprendió, ¿verdad? Corazón de piedra. Aleluya, el corazón legalista. ¿Cuánto usted ha conocido gente que de repente dice, hermano, arrepiéntase de su pecado, acusando con la corazón de piedra? Y el hombre capaz esté peor que vos. Amén. Entonces escúcheme, cuando usted tiene al Espíritu de Dios dentro, usted está en nuevo pacto, corazón nuevo, corazón de carne, corazón sensible. A su nombre. Alabado sea el Señor Jesucristo. La mentalidad religiosa no está preparada para el cambio. Lucas, poneme Lucas 37, 38. Acá no existe peor es nada. No existe eso. Diga conmigo, mejor es todo.
Lucas 5:37, bueno, dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos, día comido en un corazón de carne, transformado por Dios. Se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Lo más lindo es cuando una persona tiene el corazón cambiado y viene la bendición de Dios y se conserva la bendición. Porque lo más difícil no es el llegar, sino mantener. Mantener tu vida espiritual lo que cuesta. El mantenimiento. ¿Verdad? Y dice, más adelante, y ninguno que beba de lo añejo, repita esa palabra, de lo añejo, quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. ¿Verdad? Así es el religioso. Todo el que está practicando de la ley, escúcheme, del legalismo, dice, no, mi doctrina es así, escúcheme, así se va a quedar. Todo aquel que beba de lo añejo, escúcheme, dice el Señor, no puede participar luego del nuevo, porque dice el añejo es mejor. Hay gente que se va a quedar religioso y se va a morir religioso. Pero hay gente que quiere más y quiere ir a un nuevo nivel. Amén. Por eso hay hijos y hijas en la casa de Dios que crecen más rápido que otros. ¿Por qué? Porque eso no se conformaron con el añejo, sino que quisieron lo nuevo. Amén. A su nombre. Es como que usted, le da un ejemplo. Es como que usted se dedicaba a la venta de fruta con carro a caballo. ¿Quién alguna vez se dedicó a eso? Venta de fruta con carro a caballo. Y sos tan miserable que ni siquiera le da de comer a tu caballo. Y pirupa y te mandan de caballo. Y arre. Ya comió cosas viejas. Y mové, así le mové a tu caballo. ¿Verdad? Pero ya no se va a ningún lado, ya no produce nada el caballo flaco ese. ¿Me entienden? Así hay muchos cristianos con sus denominaciones, con el caballo flaco. A ningún lado ya no se está yendo, ya no produce la iglesia, no se multiplica más, no crece más. ¿Dónde están? Se están secando, cada vez el caballo está más flaco. ¿Qué te dice el Señor? ¿Querés seguir con el caballo flaco, empobreciendo, secándote? ¿O querés el vino nuevo? ¿Querés el caballo nuevo? ¿Querés el mover nuevo? ¿Querés el diseño nuevo que yo te quiero dar? Mirar a tu vecino y decirle, viene un caballo nuevo. Dice ahí en el libro de Zacarías, dijo el profeta, y vi el caballo blanco que reposó en la tierra del norte. Aleluya. Y dice que dijo el profeta, le dijo el Espíritu del Señor, hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Te voy a decir algo. La gente que está dispuesto a vivir en vino nuevo va a llamar al ángel de la prosperidad. El caballo blanco es el ángel de la prosperidad. No existe evangelio de prosperidad, eso no es bíblico. Pero hay un ángel que prospera. Amén. ¿Cuánto quiere cambiar de nivel de recurso? Entonces usted va a determinar ser vino nuevo y no hay otra opción. Pero si usted quiere seguir legalista, ¿verdad? El legalista dice, no, el añejo es mejor. Prefiero nomás andar así, hermano. Bueno, Dios no te obliga. ¿Te vas a salvar? Sí, claro que te vas a salvar si le amas a Dios. Claro que le amas a Dios, pero no te vas a ir a ningún lado. Siempre te va a quedar así. Amén. Y te voy a decir algo, no heredará el hijo de la esclava con la libre. El legalista no hereda promesa. En cambio, el que vive en gracia sí se multiplica.